Bueno, en este video les voy a dar un pantallazo general de cómo es un torneo que acabo de crear. Este es un torneo de ejemplo que llamé Fútbol Entre Amigos 2020. En otros videos voy a mostrar más en detalle cómo modificar algunas secciones, cómo hacer determinadas tareas. En este video solamente quiero mostrar cómo se compone. Esta es la información general del torneo. A tener en cuenta, la idea en general de tener un torneo cargado en Tournament Cloud es que todos los participantes puedan tener en un solo lugar toda la información relativa al torneo, cuáles son los participantes, los jugadores, los resultados de los partidos, información o noticias, por ejemplo, si hubo cambios de fechas o de sedes, por ejemplo acá. Nada, toda la información la van a tener en un solo lugar y además cada participante puede tener su historial de partidos y todo concentrado en una sola página. Normalmente lo que sucede es que el organizador del torneo tiene un sitio web con su torneo o comparte todo el tiempo en las redes sociales los resultados de los partidos, tiene que avisar en qué fecha se juega, el fixture, y termina siendo un poco tedioso. En este caso tendrían todo en un solo lugar. Bueno, nada, acá tienen la información básica del torneo. Este es el link de acceso que se puede, este número se puede cambiar por una palabra que ustedes elijan siempre que esté disponible. Acá tienen a quién está dirigido el torneo, un premio, cuál es el deporte, el sistema de puntuación, las estadísticas por jugador, también lo vamos a ver más adelante. Los participantes, noticias o información, sponsors, que pueden ser, ustedes pueden agregar acá una imagen con un link a la página web del sponsor. Por ejemplo, si tuvieran de sponsor, no sé, Adidas, bueno, pueden escribir, pueden cargar acá el logo de Adidas y poner un link a su página web para que los participantes vean el sponsor. Cada uno de estas imágenes o estos cuadrados blancos se los denomina paneles, y todos los paneles que están acá pueden cambiarse de lugar u ocultarse, o pueden ponerse como un botón acá con un pop-up para que se acceda a través de esos botones. La idea es que puedan customizar el torneo de la manera que ustedes quieran. Bueno, acá esta sección tiene que ver con la inscripción de equipos o jugadores al torneo, que también la vamos a ver más adelante. Esta es una sección de comentarios donde cada participante puede comentar lo que quiera del torneo. Acá se pueden cargar fotos. Esta sección es para ver quiénes pueden editar los partidos de este torneo. Bueno, acá hay más. Acá está el reglamento. Una sección, acá se ven otros torneos del administrador. Este botón también se puede ocultar. Todos estos botones se pueden ocultar. Estos los ve solamente el administrador, los amarillos. Las estadísticas, las visitas del torneo, los medios de contacto de este torneo. Si quiero puedo ocultar los botones. Bueno, y más estadísticas. Y en esta parte central, esto es lo único que no se puede ocultar, son las etapas. Acá se explica qué es lo que son las etapas. En este caso yo creé un torneo que está compuesto por 2 grupos y una eliminatoria final. Cada grupo tiene su propia... Es como por ejemplo en un mundial que hay grupos y una eliminatoria final. Bueno, en este caso los grupos tienen... en este caso son 2 grupos de todos contra todos. Pueden poner ustedes las etapas que quieran, del tipo que quieran. Cada etapa va a tener su propia tabla de posiciones, sus partidos, los equipos que participan de esta etapa, las estadísticas por jugador, que también después vamos a ver cómo se cargan, y bueno, un ajustes de esta etapa. También vamos a ir viendo más en detalle cómo se maneja. Están las 3 etapas acá, y en este caso la eliminatoria final todavía no sé quiénes son los que van a participar de la eliminatoria final, por lo cual no va a figurar nada adentro de esa eliminatoria. Bueno, en otros videos vamos a ir viendo en detalle cada una de las secciones para poder detallar más de qué se tratan.